nuevamente al programa. Muchas gracias, Iván. Muy buenos días. Tenemos encuesta semanal en Criteria ahora. Tenemos encuesta semanal. Así que vamos a hacer la entrega de esta semana. Trabajo de campo entre miércoles... Martes en la tarde y jueves de martes a jueves. De martes a jueves de la tarde, sí. 48 horas de intenso trabajo 48 horas, sí. en Criteria. Vamos a ver los resultados de inmediato para que la gente salga de dudas. Respecto de la encuesta de esta semana, partimos por esta. Vamos a seguir preguntando esto, ¿no? O sea, esta es la mención espontánea. Sí. ¿De quién te gustaría que fuera el presidente? Claro, que no es la papeleta, sino que es quién te gustaría. ¿Por qué? Porque sí, porque es bonita. Porque permite la espontaneidad larga, lo mejor en la vida. ¿Sabes por qué? A mí me gusta la mejor en la vida. Toda la razón. Toda la razón. Digo la espontaneidad. No, perdón. Oye, lo que a mí me pasa con la pregunta espontánea es que creo que sirve como un antecedente para avisorar posibles cambios en la respuesta de papeleta a veces. La pregunta espontánea es un poquito más como top of mind, está más influida por lo que hacen los candidatos en la semana, durante el tiempo, y a veces no tiene una correlación directa con la papeleta, pero muestra cosas o movimientos que después se pueden verificar en la papeleta. Veamos algunos movimientos. Por ejemplo, José Antonio Kast en 2 semanas baja 2 puntos porcentuales. En una semana. Perdón, en una semana. Eso está dentro del margen de error, pero comparado con los otros, Janet Jara se mantiene en 27, Kast tiene 28. Janet Jara se mantiene en 27, Matei sube un punto porcentual a 15, Franco Parisi vuelve a subir a 9. Sí. Es tercera semana consecutiva. Tercera semana consecutiva que sube ahora de 7 a 9, 2 puntos, efectivamente. Johannes Kaiser se mantiene fijo en los 7 y Marco Enrique Dominame también aparece 2 puntos en la base de esta... En la base, o sea, con menos de 2 puntos no aparece. Sí. Mike Nichols está en menos de 2 y Artés también está en menos de 2, por eso no están mencionados acá. Ya, esa es la única mención en pregunta abierta. ¿Quién te gustaría que fuera el próximo presidente? Y ahí ahora, hay movimientos menores, ¿te fijas? Sí, pero si estos movimientos menores siguen produciéndose lentamente, pueden producirse movimientos finalmente en la tendencia que pueden eventualmente ser mayores y eventualmente producir un cambio o un movimiento más brusco. Ya, por eso sigue siendo importante tener esta... A mí me gusta como pregunta, sí. Sí. Y además la encuesta la haces tú, así que está bien. Ya, siguiente lámina de Criteria. ¿Quién crees que va a ser el próximo presidente de la República? Aquí vuelve a bajar José Antonio Kast, que había tenido 44 el domingo pasado. Sí, o sea, esto no es por quién quieres votar, es quién crees tú que va a ganar. Claro. El imaginario del candidato que va arriba y que vuelve a 42 Kast, Jara se mantiene en 28, Matei sube 1 a 10, Franco Parisi sube a 5 y Johannes Kaiser baja a 4, pero es muy en el margen. Claro, eso, ¿no? O sea, en ambas preguntas José Antonio Kast tuvo una pequeña caída respecto a la semana anterior, que en una semana puede ser importante si se produjera toda la semana, pero que es pequeñita, y lo otro es que él tiene mucha línea de crédito, entonces esos movimientos menos no lo afectan en su posición principal. Claro, todavía el 42% de la gente piensa que va a ser el próximo presidente. Sigamos con la siguiente lámina de la encuesta Criteria de esta semana. Estas son las prioridades ciudadanas, esto es muy importante para lo que viene en la campaña. Mejorar la seguridad. Puedes elegir hasta 3 posibilidades. Claro. La línea roja es primera mención y el total de las 3 menciones es la columna... La columna completa. Claro, 51% piensa... Que lo más importante de las siguientes acciones políticas, ¿cuáles te parecen más urgentes o prioritarias para ti? Lo principal, por lejos, es mejorar la seguridad, seguido de ordenar la migración, que son 2 temas que de alguna manera en el discurso se entremezclan mucho desde el punto de vista de la gente. Y eso es interesante. Y si tú te fijas, Iván, las 2 que siguen también están bastante relacionadas. Reactivar la economía, que se lleva un 36% del total de las menciones. Y para un 12% es la más importante de todas. Es la más importante, es la primera. Y un 10% generar más empleo y mejores sueldos. Y en total un 33%, o sea, son muy relevantes y también, conversan, están entrelazadas. Recuerdo que otra semana hemos conversado de dónde están los espacios en esta elección y hemos hablado que está claramente en el ámbito de la seguridad y después está en el ámbito de la economía. Bueno, hay un 22% de personas que dicen algo como primera prioridad, algo vinculado a la economía, reactivar la economía y generar más empleo. Claro. Todavía es menor en relación al otro. Pero los 2 grandes temas o las 2 preocupaciones, ¿verdad?, son, digamos, en términos gruesos, seguridad y economía. Y después le sigue el tema social, que es mejorar la salud pública, o sea, social me refiero más concreto, ¿verdad?, claro, que tiene que ver con la salud, con la salud en particular, mejorar la salud pública, acortar las listas de espera, que es la que está en la 5ª posición, después enfrentar la corrupción, después ya claramente más bajito, mejorar la calidad de la educación pública, reformar el sistema previsional, después reformar el sistema político muy lejos. Eso es mala noticia para Kast. Reformar el sistema previsional tiene poquito, solo para el 4% es lo más importante. Claro, exactamente. Ahora, si te fijas, las prioridades en esta elección son muy distintas a las que había en elecciones anteriores, donde la educación, la reforma al sistema previsional, ¿verdad?, y a las pensiones eran lo central. Hoy día la agenda está muy marcada por los temas de seguridad y muy marcada
preocupada por los temas de seguridad, que son los dos, y los temas de economía, que son los dos centrales. Y en último lugar, salud mental y la igualdad de género, que es muy poquito. Esto es un menú que le dan a la gente. Un menú de una pregunta de ese menú cerrada, la gente tiene que elegir 3. Exacto, y todo con un verbo, que tiene que ver con el hacer, reformar, promover, cambiar, etc. Entonces tiene que ver con la urgencia que la gente le asigna a las distintas temáticas en general. Atención con las prioridades ciudadanas entonces, particularmente para los comandos. Siguiente lámina, encuesta criteria de esta semana. Si la elección presidencial fuese este domingo, esta es la encuesta de papeleta. Claro. Esto es lo que hasta ahora es la papeleta del 16 de noviembre. Claro. Todavía, no sé si el CERVEL ha certificado la firma. Hay 3 candidatos que se inscribieron juntando firmas. Claro. Y esas todavía hay que certificarlas. Y Artés, claro. Claro. Los otros candidatos... Pero por ahora suponemos que todas las firmas, las 35.000 que consiguieron y más, están ok. De una semana a la otra, José Antonio Kast baja de 30 a 28 y Janet Jara baja de 28 a 27. Ambas bajas están dentro del margen de error, digamos. Están dentro del margen de error, efectivamente. Evelyn Matei se mantiene en 14. Franco Parisi sube de 8 a 9. Johannes, esta es la segunda encuesta, segunda semana que está esta papeleta, porque es la semana pasada la comentaste tú. Fue la primera vez, claro. Johannes Kaiser se mantiene en 8, Marco Enrique Dominame se mantiene en 2, Harold Mayne Nichols en 2 y Eduardo Artés en 1 y sube 2 puntos el nulo o blanco. Exacto, que de alguna manera es lo que pierden algunos candidatos. Ahora, Kast y Jara bajan en semana complicada para ellos. Sí, pero en el margen. Lo que muestra que tienen un grupo de votantes muy duros y muy fieles, si se quiere. Ahora, dicho eso, en el fondo no pasó mucho en una semana, pero tampoco subieron. No hay movimientos importantes, pero hay que ver qué es lo que pasa en adelante y si estos temas que a veces no se reflejan, cuando tienen un candidato tiene alguna complicación, alguna dificultad, no se refleja inmediatamente, sino que se empieza a reflejar en el tiempo, en las semanas que siguen, y hasta dónde esto tiene un relato. Porque, como decías tú, si lo conectas esto con la mención espontánea, el único que sube es Franco Parisi. Claro, exacto. En esta semana. Siguiente lámina de la encuesta Criteria. Escenarios de segunda vuelta. Aquí está. José Antonio Kast contra Janet Jara. Kast baja 3 puntos porcentuales de 50 a 47 que tenía la semana pasada. Que es lo que tuvo la semana antepasada también. Claro. Vuelve a lo que ya tuvo, de alguna manera. Pero que había subido a 50 la vez anterior, que en base 100 es mucho. Ese 50. Jara sube de 32 a 33 marginalmente y el nulo blanco sube a 20. Pero igual la diferencia sigue siendo alta. Si tú lo llegas sobre base de 100 hay 18, 19 puntos casi 20 puntos de diferencia. Entre Matei y Jara, si la segunda vuelta fuera entre Matei y Jara, la diferencia sería 40-31. También hay una pequeña baja de Matei y una pequeñísima baja también de Janet Jara, pero también la diferencia siguen siendo 12 puntos. O sea, hay una diferencia relativamente holgada también. Es importante, claro. Y si la segunda vuelta fuera entre Franco Parisi y Janet Jara ganaría con 34. Esto es igual que la semana pasada, no hay 31 y 34. Exactamente, no se mueve nada ahí. Y 35 nulo blanco. Sí. A lo mejor la explicación está en la siguiente lámina de la encuesta Criteria de esta semana. Qué buena palabra. Elegibilidad. Elegibilidad de candidaturas presidenciales. Esto es, gente que lo más probable es que vote por este candidato, que es la parte negra de la columna, podría considerar votar por el candidato, que es la parte del medio, lila, y en rojo... Nunca votaría por este candidato. Claro. Aquí está una buena noticia para Matei, nuevamente. Claro, que es la que tiene menos porcentaje de gente que dice que nunca votaría por ella. Claro. Pero también es una muy buena noticia para José Antonio Kast en el sentido que tiene menos del 50% de detracción, de gente que no votaría jamás por él, y que tiene un porcentaje más alto que el de Evelyn Matei de voto duro. De voto, lo más probable es que vote por este candidato. Él tiene 35 y Matei tiene 20. Claro. Aun cuando en el agregado tiene 2 puntos más a su favor Evelyn Matei, pero con un voto más blando. Es cierto que es una buena noticia para Kast, porque Kast normalmente tenía números muy altos, jamás votaría por él, digamos. Hace 4 años, por ejemplo. No, claramente ya rompió el techo del 50% maldito, de gente que le decía que no. Claro. Ahora, lo que no es una buena noticia es para Janet Jara, que tiene un 56% de nunca. Ahora, en esto nunca digas nunca jamás, esto ya existe poco en un mundo tan líquido y tan variable. Digamos, exactamente. Claro. Y José Antonio Kast también tuvo en algún minuto más del 50% de nunca. Es decir, estas no son cosas estancas, son cosas firmes que nunca se van a mover. Esto se puede mover y acercándose a la fecha también. Por eso, de alguna manera, la mala noticia de Janet Jara en esta mala semana no es que baje mucho, porque tiene un votante duro, es que no logra
mejorar su posición. Y probablemente no lo rompe porque tiene ese 56 ahí, claro, por ahora maldito. Y porque después lo vamos a comentar, pero está enfrascada en discusiones que a la gente poco le interesan, ¿verdad? Y que no le permiten conversar de lo que a la gente le importa. Mala cosa para Franco Parisi tener ese 56% de nunca votaría por este candidato. El equivalente a Janet Jara, exactamente. Claro, es súper parecido. Y sorprendente en el caso de Harold Mike-Nichols, ¿eh? Sí, esto es entre los que conocen a los candidatos, ¿eh? Cada uno. Exacto. Sí, claro. No es cualquiera. Buena precisión. 59, claro, también tiene que ver con que Mike-Nichols no es muy conocido en general, pero además no ha logrado poner mucha conversación, ni instalarse como un candidato. Exacto. Ahora, también es cierto que el 59% te muestra que hay una distancia importante hoy día de la sociedad o de la mayoría con él. Claro. Porque uno podría pensar, mira, no ha propuesto nada, pero es interesante lo que podría proponernos y nos acota ese techo. El número de nunca votaría por este candidato es 60 para Johannes Kaiser, 63 para Marco Enrique Miami y 77 en el caso de Eduardo Ortiz. Sí. Siguiente lámina de la encuesta criteria de esta semana. Expectativas de cambio. Esto es lo que, respecto a los cambios que Chile necesita, tú estás más a favor de reformas moderadas, un escenario neutral o cambios radicales. Y es muy evidente la necesidad de cambios radicales. Esto es una buena noticia para Kast. Sí, y es coincidencia, antes que aparezcan los perseguidos de siempre, pero coincidencia con el titular que tuvo Kast hoy día en el Mercurio, que dice, nosotros vamos a hacer cambios radicales. De veras. Pero es que lo viene diciendo hace varios días. Claro. No venimos a administrar la mediocridad, sino a hacer un cambio radical. Está en la portada del Mercurio de hoy, una larga entrevista en reportaje. Lo que yo encuentro interesante, Iván, es que, bueno, al total de la población, el 58% dice que está más a favor de cambios radicales que de reformas moderadas, solo el 16%. Y en la derecha, la gente que se identifica con la derecha, el 65% está a favor de cambios radicales, más que por sobre, claramente, el 15% que está por reformas moderadas. Y lo que yo encuentro interesante es que, históricamente, la expectativa de radicalidad tenía más que ver con la izquierda. Claro. Con los cambios radicales, transformaciones profundas, revolucionarias incluso. Y hoy día la izquierda también está más a favor de los cambios radicales, pero en menor medida que la derecha. Entonces la pregunta es, ¿qué entiende por radicalidad el electorado hoy día de derecha versus el electorado de izquierda o el electorado de centro eventualmente? Ahora, en el electorado sin identificación, un 61% quiere cambios radicales. Sí. Lo que puede ser una buena noticia desde el punto de vista de que los votantes, lo que llamamos votante obligado, el votante que habitualmente no vota, que normalmente es sin identificación, podría estar a favor de esta Claro, y eso es lo que también está dándole viento a favor a José Antonio Kast, que está bien sintonizado con esta idea. Ahora, otra cosa es la gobernabilidad, que lo podemos conversar después. Lo vamos a conversar. Porque la radicalidad supone algo, pasar del lado blanco o al lado oscuro. Y eso en el tiempo sabemos que no es tan rápido. Claro, porque una cosa es la radicalidad teórica y otra cosa es la radicalidad práctica. Yo preferiría gobernar cuando la gente demanda gradualidad, porque te va a tener más paciencia de alguna manera. Entonces, es verdad. Última lámina de criteria de hoy. Estas son las expectativas de composición del Congreso. Esto es muy interesante. Sí, respecto a las personas, ¿quién te gustaría que lo compusiera, que componga mayoritariamente el Congreso? ¿Independientes o militantes de partidos políticos? Hace 4 años, el 87% pensaba que era mejor independientes que militantes. Cuando se iba a elegir el Parlamento que hoy día tenemos, el 2021, el 87% pensaba, claro, que independientes y solo un 13% militantes de partidos políticos. Hoy día el 31% dice preferiría militantes de partidos políticos, aun cuando sigue siendo mayoritario evidentemente la persona independiente, pero algo pasó que la gente como que entre se desafectó de los independientes, duda más de los independientes o que está prefiriendo partidos políticos más formales, más estables y más estructurados. Exacto. Personas comunes y corrientes contra expertos, los expertos y académicos por lejos. Por lejos la preferencia. Personas jóvenes, personas mayores y también, No, esto para mí es bien notable. En agosto del 2024 todavía estamos bajo el influjo de alguna manera de la renovación. El 2021, claro. Del 2021, perdón, cuando ganó el presidente Boric, el 63% quería personas más jóvenes y solo un 37% personas de más edad. Claro. Hoy día, 4 años después, 54% prefiere personas de más edad, ¿verdad? Y versus un 46% que prefiere personas más jóvenes. Así que los candidatos jóvenes hoy día se van a pintar canas aparentemente, ¿verdad? Cuando los otros se teñían las canas hace 4 años. Ahora se están teñiendo, claro, están apareciendo las canas. Personas de izquierda, personas de derecha, eso no tiene comparación con lo que se preguntó hace 4 años, pero un 58% prefería personas de derecha en el Congreso. Exactamente, versus un 42%. Sí. Ya tiene compleja la izquierda. Encuesta criteria de esta semana con Cristian Valdivieso, que va a seguir acá en el estudio porque se agrega